Y como le dijimos al inicio del programa, que teníamos un invitado súper especial hoy en esta mañana, que nos acompaña y nos tratará todo el tema con Semana Santa, la pasión y algunas preguntas de bioética. Y aquí le presentamos de una vez a nuestro invitado especial, nuestro querido amigo y hermano Omar Albaje, quien es doctor en medicina, bioeticista y estudios de teología y filosofía, director del Ministerio de Formación al Amparo del Altísimo, un ministerio preciosísimo donde hay muchísimos jóvenes preparándose en este tiempo de tantas pruebas. Bienvenido, amigo mío, mi hermano Omar Albaje, a este estudio del programa que hablamos, claro, el Nuevo Diario TV. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí un gusto. Y gracias también a los hermanos que nos ven y que nos escuchan, ¿verdad? Siempre un placer poder estar con ustedes. Bueno, de inicio, te voy a hacer una pregunta. Yo creo que tú nos hables de la importancia de la Semana Santa. ¿Qué significa la Semana Santa? Bueno, pues Semana Santa es la semana mayor, o sea, todo el año está en función de esa semana. Y es una semana que lo que uno celebra en domingo, ¿verdad? Que sería la misa con todas sus partes de pasión, muerte y resurrección de Cristo. En la Semana Mayor uno lo divide por día. Y así el Señor Jesús, por ejemplo, instituye la Eucaristía y empieza a entregarse Jueves Santo. El viernes pasa su amarga pasión y luego ya el sábado esperamos para que el domingo resucite. Entonces, desde el Domingo de Ramos, que empieza la Semana Mayor, la Semana Santa, estamos nosotros preparándonos para poder morir, a ser mala persona, a no tener anhelo de trascendencia, para poder pasar a la gloria celeste con la resurrección del Señor Jesús. Eso sería la Semana Santa. Oye, nunca había escuchado esa explicación así tan linda que tú has dado. Mira, de verdad, la voy a editar y me la voy a quedar, porque la verdad que qué buena descripción de lo que es la Semana Santa. Cosa que nos da inicio Sí. De una vez a que en el Jueves Santo entremos ya inmediatamente a lo que es ese tríodo pascual. Bueno, la víspera del tríodo pascual, entre el jueves. ¿Alguna pregunta, Miguel, para nuestro Omar? Sí, sí, y bueno, darle la bienvenida a nuestro programa. Para mí el tema de la Semana Santa y lo que significa, vamos a decir que tiene un significado especial porque no soy católico de profesión, entonces hay muchas cosas que uno está, de pequeño veía como que Semana Santa es tiempo de vacaciones, no hay clase en el colegio, no hay tarea, o hacer la tarea los lunes para tener la semana libre, pero ahora uno va entendiendo qué realmente significa la Semana Santa. Pero quería empezar un poco antes de la Semana Santa. Hay un periodo, el de la Cuaresma, que nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, en la iglesia de San Miguel, que paso por ahí todos los días, pues la veo todo, cómo se celebra, pero para aquellos que no conocen el término, ¿qué es el periodo de la Cuaresma y cómo se relaciona con la Semana Santa? Cuaresma viene del latín cuadragésima, que lo que significa es 40. Y 40 son los días de preparación previos a la Semana Santa. Empieza miércoles de ceniza y termina Jueves Santo temprano. Es decir, Jueves Santo como hasta las 4 o las 5 de la tarde, antes de la misa de la noche, que la gente lo asocia al lavatorio de los pies, pero no solo es lavatorio de los pies. Entonces, si uno cuenta realmente, no son 40 días, son 42 días y medio. Pero como los domingos no se ayuna, porque tenemos a Cristo con nosotros, sacamos esos 6 domingos, tenemos 36 días y medio, que viene a ser el diezmo del año. De los 365 días sacamos 36 días y medio de preparación, de ayuno, de penitencia. ¿Pero por qué? Porque mucha gente dice, pero eso, Dios no quiere eso. Sí, Dios lo quiere, Dios lo pide explícitamente y nos damos cuenta que cuando no nos sacrificamos, aunque uno crea que le está yendo bien, realmente uno se está volviendo hasta peor persona, peor ciudadano. La verdadera persona, el verdadero ser humano bueno, con buenas intenciones, principios, valores y virtudes, hace sacrificios. Y la palabra sacrificio incluso viene de sacrum facere, hacerse sagrado. Un sacrificio que puede ser dejar de comer algo que te gusta, no es sencillamente por dejar de comerlo, sino para que tú te des cuenta que lo que importa
no es tanto lo que tú comes, sino cómo tú te comportas con los demás. Y por eso a mí a veces como que me desespera ver católicos comprometidos, cristianos comprometidos, haciendo desorden en la calle, por ejemplo, en el tránsito, o no siendo coherentes con sus valores, porque es que vivir en Cristo implica ser también buen ciudadano, implica ser también buena persona. Tiene una coherencia. Omar, vamos a hacer un paréntesis entre lo que para entrar directamente ya al Jueves Santo con el lavatorio y la pasión. Y en el intermedio yo te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con la bioética. Ok. Como tú sabes, nosotros defendemos la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Sí. La pregunta es, ¿qué dice la bioética con relación a la vida humana y el aborto? Es decir, ¿cuál es el pensamiento dominante dentro de la bioética y la iglesia? Si sigue sosteniendo que la vida comienza desde la concepción o, como lo dice la ciencia, o hay algún grupo de presión progresista dentro tratando de cambiar esa realidad. Este progresismo está en todas partes, ¿eh? Está hasta en los grupos conservadores, hasta en los grupos religiosos. Se ha metido un progresismo. Pero científicamente uno no puede estudiar al ser humano sin considerar al ser humano humano desde la concepción. De hecho, en la carrera de medicina hay una materia que se llama embriología. Estudiar embriología, el embrión, es decir, desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, estudiarla nos permite a nosotros los médicos saber enfermedades, condiciones de salud que son congénitas. Si yo considerara que eso no es una persona humana, las enfermedades congénitas no serían enfermedades. Sin embargo, lo son. Es decir, nacer con un soplo, nacer sin una pierna, un brazo, etc. Quiere decir que la ciencia misma, los mismos libros de ciencia, de medicina, entienden al ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, lo entienden como tal. La bioética entonces lo que hace es, apoyada en la ciencia, emite juicios éticos de valor, de conducta, etcétera, para que los diferentes grupos humanos puedan acercarse lo más posible a la verdad. ¿Qué pasa? Que la verdad ahora es la opinión que tenga más seguidores, que no es cierto. Sí. Pero como es así, la verdad se ha convertido en algo democrático, entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo para definir la vida que empieza en este momento. Y no solo la vida. Empieza la vida, es verdad, pero no es persona humana. La persona humana empieza en este momento. Y por eso hay tantas personas diciendo, es persona cuando interactúa con su entorno. Pero sabemos que interactúa con su entorno en el útero. Pero hay quienes dicen, no, debería sobrevivir por su cuenta. Pero nadie sobrevive por su cuenta hasta los 18 años. Exacto. Entonces, todas estas cosas hacen que, aunque la bioética sí tiene todo un carril de defensa de la vida, haya grupos de presión por muchos lugares que hagan creer que es un tema de opinión y que la moral depende de la historia y la geografía. Hay opciones morales en la República Dominicana del siglo XXI. Ya superamos estos valores y eso no es lo que enseña la bioética. Mira, para darle paso a las preguntas de Miguel, déjame hacerte esta otra pregunta de bioética, que es sobre la píldora del día después. Sí. En este país se utiliza independientemente e indiscriminadamente la píldora del día después y la usa Profamilia y un sinnúmero de organizaciones que la usan. La pregunta es la píldora del día después tiene efectos abortivos, sí o no? Ya que dependiendo el tiempo de gestación o ciclo de una mujer, que la mujer se encuentra, pudiera ser, se usa para esos fines. ¿Es abortiva o no la píldora del día después y se debe usar? La respuesta corta es sí es abortiva y por lo tanto no debe utilizarse. Hace poco estuve hablando con unos estudiantes enseñando la posología, el folletito que viene en la cajita, de la más conocida en este país que se anuncia hasta en la pelota dominicana, y empieza diciendo la posología, aunque no existen investigaciones que demuestren cómo actúa la píldora del día siguiente, y yo le digo a los jóvenes, ¿ustedes se tomarían un medicamento que diga que no hay investigaciones sobre esto? Entonces, ¿qué es? Para que me entiendan todos los que nos ven, una bomba de hormonas. Es decir, hay una gran cantidad concentrada de hormonas que la mujer se lo toma y que como efecto tiene
el aborto, que la mujer, como se le ha dicho que no es abortiva, cree que no es nada, que es menstruación, pero que además tiene montones de efectos por ser hormona, que aumenta la probabilidad de infarto, que derrame cerebral, que empieza con acné, tendencia suicida, etc. Lo mismo de los anticonceptivos orales. Entonces, mi recomendación como médico, y hubo un estudio hace poco que se publicó el año pasado, es que ninguna de estas cosas hormonales deberían ser tomadas por la gente común sin ningún tipo de indicación médica, pero yendo a los médicos, y que los médicos sepan que se está dando hormonas. La cortisona, por ejemplo, yo no se la puedo dar a un paciente durante más de 2 o 3 meses y tampoco se la puedo cortar de repente, porque es hormona. Imagínense entonces que yo le diga a una mujer, sí, tómatelo todos los días, eso no es nada, tú decides cuándo empieza y cuándo acaba, o peor, tuviste relaciones sexuales y no quiere el muchacho, tómate esta bomba de hormona que no va a pasar nada. Nosotros vemos, y concluyo la idea con esto, que se habla mucho de embarazo ectópico. Sí. Y que eso es una de las causas de que la bioética tiene que opinar, etc. La primera causa de embarazo ectópico se llama anticonceptivos. Entonces, ¿cómo evitamos los embarazos ectópicos? No es aprobando un aborto, es eliminando del acceso a lo loco las hormonas de anticoncepción. Pero eso implica todo un cambio de mentalidad y de actitud profesional y del ciudadano y de los gobiernos. Y sabemos que hay muchos intereses. Sí, y de la industria farmacéutica también, que tiene... En ese sentido, y continuando con esa línea de pensamiento, hoy en día hemos visto un debate con el tema de la cultura política de qué significa el matrimonio y qué significa la formación de la familia. Y que una familia no necesariamente tiene que ser formada en base a la biología por un hombre y una mujer, sino que una familia puede ser de personas del mismo sexo, porque al final es cómo ellos se sientan y cómo hacen sentir a la criatura que sería su hijo adoptivo o natural. ¿Tiene la bioética alguna opinión al respecto? Sí, claro que sí. O sea, rápidamente, no existe el derecho a tener hijos. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Existe el derecho a tener padre y madre. ¿Por qué? Porque tener hijos no es común de todos los seres humanos, por lo tanto no se puede proclamar como derecho. Ahora, ¿qué sí es común de todos los seres humanos? Que todo el que exista, así sea una pareja homosexual que haya adoptado un niño o lo haya tenido por inseminación artificial, ese niño, sí en el laboratorio, sí en un útero, vino por un óvulo y un espermatozoide. Por lo tanto, el derecho a tener padre y madre es un derecho real y no padre y padre. Por lo tanto, y otro de los temas de la bioética, cada vez que yo pago por una inseminación artificial, pago por un vientre de alquiler, es lo mismito que yo pagar para que me regalen un niño. Es una trata. Eso es esclavitud. Y eso tiene unas implicaciones, porque ¿qué tanto vale el ser humano? Es verdad que yo deseo, estoy loco por tener un hijo, pero es que yo puedo pagar $1.000.000, 16,000 millones de pesos, y ese individuo vale más, mucho más que todo eso. Sí. Entonces, con todo lo que eso implica, la psicología del niño, la psicología de los papás, cómo lo van a tratar, si en el proceso hay separación, ¿de quién es el niño? Del que pagó más. Hay que firmar un contrato para que ese individuo sea protegido. Todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. No es tan sencillo como que yo quiero un muchacho. Bueno. Y ahí, brevemente. La pasión, Miguel, la pasión, que se está acabando el tiempo. ¿Qué hacemos entonces? Un argumento que se dice mucho es, bueno, pero si el tema de la mujer y el matrimonio es el tema de tener hijos, ¿qué hacemos con las mujeres estériles? Pero es que las mujeres estériles son la excepción. Si las mujeres fueran verdaderamente hechas para ser mujeres sin tener hijos, ¿por qué vienen con útero? La única función del útero en el cuerpo de la mujer es tener hijos. Punto. Entonces, una mujer, no estoy diciendo que es incompleta si no tiene hijos. Yo lo que estoy diciendo es que una mujer cumple su función plena de mujer cuando es madre, hasta tal punto que cuando queda embarazada, el bebé, no la mujer, manda hormona al cerebro de la mujer para que ya no piense como mujer, sino como madre. Por eso uno ve cosas que la mujer embarazada sueña con su bebé y nunca lo ha visto.
sueña con él, lo besa, lo abraza, lo anhela. Y por eso los úteros de alquiler, cuando le quitan el muchacho, entran en depresión, pelean para que le devuelvan el muchacho, aunque hayan firmado contrato, etcétera, porque estamos hechos, las mujeres están hechas para tener hijos. La excepción es la estéril, la excepción es la que no desea tener. Eso es lo excepcional. Y de la excepción no se hacen normas. Ay, Dios, pero yo quiero seguir hablando Sí, de yo bioética. quisiera también. Omar, ay, Dios, bueno, pero tenemos que hablar de la pasión, Claro porque que sí, imagínate, claro el que tiempo apremia. Y nosotros necesitamos que tú le digas, yo soy una católica por convicción, que no salgo en Semana Santa, yo soy la que me quedo en mi parroquia a todo lo que se hace desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Y cumplo años yo el Domingo de Resurrección. Ah. Bueno, el tema de eso es que yo quiero que tú nos hables y acógete todo el tiempo que tú quieras desde ahora hasta que se acabe el programa con el tema de la pasión. Háblanos de la pasión. ¿Qué es la pasión? ¿Por qué nosotros celebramos? No celebramos, sino porque nosotros no celebramos, sino que, ¿cómo se llama? Conmemoramos. Conmemoramos El Viernes la muerte Santo, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Háblanos de todo eso y la importancia para el católico vivir ese tríodo pascual. Y por último nos da también un mensaje al pueblo dominicano con relación a la Semana Santa. Ok, pues una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que pasión viene de padecer, ¿verdad? El Señor Jesús decide dejarse maltratar, pero Él lo decide. Por eso uno escucha, por ejemplo, en la misa, la noche de su pasión aceptada voluntariamente, es decir, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros conmemoramos eso todos los días, todos los domingos y en especial en Semana Santa? Porque ese es el motivo por el cual todavía existimos. Nosotros fuimos hechos buenos, pero caímos en el pecado, ¿verdad? Adán y Eva. No somos malos, somos buenos heridos. Es como que yo voy en un motor, tengo un accidente y porque me raspé o me fracturé, ya yo no soy Omar. Sí, yo sigo siendo Omar, lo único que herido y caído. ¿Qué pasa? Que como ese pecado fue contra Dios, mientras nosotros vivíamos con Dios, la deuda que nosotros contrajimos fue una deuda eterna. Como fuimos expulsados del paraíso, ya no hay nada que nosotros podamos hacer en este mundo que pueda pagar una deuda eterna. Exacto. Entonces, Dios, en su infinito amor, mira a todas sus criaturas y dice, ¿cuál de ellas me ayudará a hacer un sacrificio para que eternamente se supla la deuda? Ninguna, porque todas las criaturas son temporales. Y Él dijo, iré yo mismo, que soy eterno, y me entregaré a ellos para que ellos, sacrificándome a mí, paguen su deuda eterna conmigo. Eso es puro amor, ¿eh? Sí. Eso es amor real. Y entonces, ese es el sentido de la pasión. Nosotros vemos que el Jueves Santo, el Señor Jesús, instituyendo la Eucaristía, no termina la cena de Pascua. Él no concluye. Los ritos de la cena de Pascua judía dice que tiene unos himnos, una cuarta copa de vino y un todo está consumado, nos vemos el próximo año. El Señor Jesús no hace eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Él se va al huerto de los olivos, Él sigue la cena. ¿Qué tiene la cena? Un cordero pascual que hay que degollarlo, sacarle la sangre. Y entonces ese cordero de Pascua era abierto por el medio y se pasaba una varilla por los dos brazos y otra se pasaba vertical y se ponía en una parrilla a asar. El cordero de Pascua es asado. No es sancochado, no es hervido, no es al horno, es asado. Y entonces en la parrilla quedaban unas marcas en la carne del cordero. Con razón Jesús tuvo que ser flagelado. Igual el pan ácimo, la oblea o el pan ácimo, muchos creen que es pan pita, se hacía asado también. Y se ponía en la parrilla y tenía esas mismas marcas. Y entonces faltaría una cuarta copa que el Señor Jesús tomara. Esa cuarta copa, ya Él lo había dicho. Habiendo tomado las 3 copas, dijo, cada una de vino, no volveré a tomar el jugo de la vid, el vino, hasta que esté con mi Padre en el reino de los cielos. En la cruz, abierto como un cordero, el Señor Jesús dice, tengo sed. Y a Él le pasan vinagre,
que es fruto de la vid. Él no dijo, no volveré a tomar vino, sino el fruto de la vid. Y entonces le dan el vinagre y ahí termina la cena. ¿Cómo lo sabemos? Porque él dice, todo está consumado, como debió terminar la cena. Y por eso la Iglesia Católica desde hace 2000 años sabe que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, es lo mismo. Es el mismo Cristo, en este pan es el mismo Cristo que muere. Lo único que ya no es pan, es cuerpo y es sangre. Y eso es lo que nosotros recibimos. Hay un símbolo incluso de por qué nosotros lo comemos, que a los judíos no les gustaba escucharlo. ¿Qué manera de hablar tan fuerte es esta? ¿Quién puede comer su carne? Pero tenemos que comerlo. Que es que cuando Él muere, ya el sacerdote cuando lo levanta, lo fracciona, o sea, ya está muerto Cristo y se nos entrega y es sepultado en nuestra boca. Fíjense que la boca se cierra como el sepulcro y luego Él desciende a nuestros infiernos, simbólicamente, ¿verdad? Él baja. Eso es lo que nosotros celebramos el Sábado Santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que ese Cristo que entró en nosotros no solo nos alimente, sino que nos transforme en Él, que Él fue el que resucitó. Por lo tanto, si Él resucitó y yo soy transformado en Él, yo resucitaré. Es así. No es que Él se transforme en mí, Él no se transforma en mí. Por eso, antes de su pasión, lo que ocurre antes de Él entrar a Jerusalén, el episodio de justamente antes de su entrada triunfal, es la transfiguración. Que Él se muestra glorioso y dice, vean esto, así será, pero es necesario que el Mesías baje, vamos a Jerusalén a morir. Y por eso es que yo hablaba de la coherencia anteriormente. Si yo de verdad entiendo el sentido del Santo Triduo, de la Semana Santa, yo no puedo andar robando, mintiendo, callando la verdad, uniéndome a los que mueven dinero, a las opiniones. No. Hay una verdad que o se toma entera o no se toma. Pero yo no puedo coger cositas de esa verdad. Y yo tengo que saber que la verdad de la fe es la misma verdad que la ciencia. Por eso es que decía, por ejemplo, Juan Pablo II, el Papa, que la fe y la verdad son las dos alas del conocimiento que tiene el ser humano para llegar a la verdad plena. Decía Louis Pasteur, este famoso científico francés, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Que yo conozca mucho de la verdad científica no me hace ateo, que eso es un error de estos siglos, siglo XX y XXI. El que lee mucho no cree en esos disparates. Al revés, mi querido, usted no ha leído lo suficiente. El que lee mucho tiene que saber que todo esto no fue hecho por casualidad. Y como decías en el comentario, nada más hay que ver qué tantos dominicanos creemos. Tenemos fe y tenemos fe en Cristo. Es que esta realidad la celebramos nosotros en el Santo Triduo. Y por eso entonces yo le digo a la gente, no se vayan. Este no es el momento de río. Yo sé que aprovechan que no hay trabajo, pero no hay trabajo no para irse de vacaciones, sino para poder celebrar estos misterios. Recuerden lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos. En esa semana no se ponía música a todo lo que da, no se trabajaba, tú no podías ni siquiera fregar, no se podía hablar mucho, las emisoras radiales ponían música sacra. ¿Dónde están esas cosas? Ahora mismo es fiesta, bulla y el Señor Jesús solo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús, que es el Rey del universo y que está preparando una casa para nosotros en el cielo, cuando Él venga para acá, va a encontrar gente que quiera irse con Él? No, porque hemos estado sin Él. Yo le decía a alguien hace poco, el cielo no es un derecho, el cielo es un don. Y como es un don, se acepta, pero hay condiciones para recibir ese don y así entonces podemos irnos con Él, pero es porque Él quiere. Por lo tanto, no todo el mundo va para el cielo, uno tiene que poner de su parte, cumplir los mandamientos, dice el Señor en su palabra. El que cumple mi palabra y las pone en obra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Y así entonces, cuando Dios resucite a Cristo, nos resucitará a nosotros con Él.